Bien. ¿Cómo los ha tratado el clima? Se puso fresquito. Sí, pero también hubo unos hermosos días de sol. Claro, cuando baja el sol, pero ha estado lindo. Hoy estuvo lloviznando un poco. Bueno, les quería mostrar, a ver si puedo, sí, les voy a compartir pantalla. Este es el aula nuestra, ¿sí? Y hoy terminé tengo que ordenarla un poco, porque me quedó ahí como, esto lo tengo que eliminar. ¿Qué hice? Cargué todos nuestros encuentros, ¿sí? O sea, aparte del material que ya tenían, fui cargando todos nuestros encuentros Zoom. Me falta cargar el del 25 de mayo, que todavía no lo... Porque tuve que... si tuviéramos plataforma CREA... Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles. O sea, que para los compañeros que por distintas razones no se han podido conectar, tienen ahí la clase, o sea, el encuentro, y les va a permitir bajar a tierra los materiales teóricos. ¿Ah? O sea, por eso fue que lo hice. Si nosotros tuviéramos nuestra aula en la plataforma CREA, yo directamente subía el Zoom. Pero el campus virtual no lo soporta el peso, entonces tuve que aprender a hacerme un canal de YouTube. Entonces, ahora tengo un canal de YouTube, puedo ser una youtuber, y ahí cargué los videos, y entonces a ustedes lo que les va, cuando ustedes cliquean ahí, les va directamente a el enlace del video. Bueno, ¿cómo han pasado? ¿Cómo van de ánimo en general? Ya veo que Liana me hizo un poquito así. Muerta. No le debo ningún trabajo, ¿no, profe? Dígame que no le debo ningún trabajo. No me deben nada, no me deben nada. Estoy corriendo de atrás y no termino más. No corres de atrás. Estarían necesitando vacaciones, eso es lo que se necesita ahora. Yo también. Miren, ahora estaba tan cansada que se me cayó un vaso y de torpe. ¿Vieron cuando uno ya está tan cansado que hace torpeza? Bueno, así que espero que esta me funcione más o menos bien. Pero sí, yo creo que estamos todos necesitando un corte, porque la demanda de este tipo de trabajo no es la misma que si tuviéramos presencial. Les puedo asegurar que aunque tuvieran las mismas tareas que ahora Atalía está diciendo que corre de atrás, no hubiera sido lo mismo, ¿sí? Porque a ustedes les demanda otro tipo de atención también. No es solamente a nosotros los docentes, es a todos. Entonces, yo había escuchado una propuesta de adelantar las vacaciones de julio. Pero, porque, o sea, la propuesta venía de la mano de bajar la movilidad y a ver si bajaban los casos. Pero no escuché más nada yo. Ni tampoco estoy siguiendo mucho el rastro de cómo van las cosas, porque mucho No sé cuánto que no veo un informativo, no sé ni no, nada. por eso, porque tampoco uno puede empezar a enloquecerse ni nada por el estilo. Bien, estoy Yamandú, andás por ahí, tengo a las dos Antonelas pegaditas. Buenas noches, profe. ¿Cómo andás, Yamandú? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, me alegra. Camila está en una playa tropical. Tristemente no. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, chiquilines, la idea de hoy es entre
nuestro encuentro de hoy, el encuentro de la semana que viene, terminar con la estructura del mercado, con las distintas estructuras de mercado. Hasta ahora nosotros trabajamos, y ustedes tienen el material y tienen los videos, sobre el modelo de competencia perfecta, que es un modelo totalmente teórico, pero que nos sirve y nos sirvió para introducir conceptos como mercado, entender cuáles son las variables que analiza y que determina el mercado, que es precio y cantidad. Estamos en microeconomía, por lo tanto estamos hablando de los mercados en términos individuales, el mercado del cabutiá, yo qué sé, el mercado de bicicletas, o sea, un mercado concreto. Y vimos entonces los distintos supuestos del modelo de competencia perfecta, los voy a decir rápido, muchos oferentes, muchos demandantes, casi infinitos, dice el modelo. Al haber tantos oferentes, no influyen en el nivel de precio del mercado, la acción de uno solo, por lo tanto el precio se determina por el juego de la oferta y la demanda. Los bienes son homogéneos, o sea, me da lo mismo comprar el cabutiá en el puesto de la feria que en el supermercado, por decir algo. Después, que somos los agentes económicos son racionales, por lo tanto van a tomar la decisión más conveniente. La información es perfecta, o sea, yo sé el precio del cabutiá en todos lados, donde hay oferta de cabutiá. Por ahí nos quedamos. Entonces, ahí después vimos la formación de la oferta, de la demanda, la tabla de demanda, vimos las curvaturas de la curva de demanda, la curva de oferta, vimos lo que se deriva de esas curvas y de la tabla, que son la ley de oferta y la ley de la demanda, vimos cuando el mercado está en equilibrio, y después vimos qué pasaba si el precio por alguna razón no estaba en el nivel de equilibrio, qué pasaba, si estaba por encima, había un exceso de oferta, por lo tanto el mercado tiende a bajar el precio, porque si no los oferentes no le venden a nadie, o sea, se quedan con stock, más bien, y si está por debajo del precio de equilibrio, los oferentes pueden presionar al alza el precio porque ellos son menos que lo que están demandando, entonces tienen el poder, valga la redundancia, de subir. Todo esto es en este modelo de competencia perfecta teórico. Pero hoy vamos a empezar a ver los mercados que se dan en la realidad. Los mercados que nosotros podemos observar y en los mercados en donde nosotros actuamos, que es lo que se llama los mercados de competencia imperfecta. O sea, sacamos la palabrita perfecto y entonces entramos a la realidad. ¿Cómo vamos a analizar estos mercados de competencia imperfecta desde el punto de vista de los oferentes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver dos tipos de mercado en donde la característica está dada no por la cantidad de demandantes, que siguen siendo muchos, sino por la cantidad de oferentes que existan en ese mercado. Hoy lo que nos vamos a dedicar es a ver un modelo de mercado en donde hay un único oferente, ¿sí? Hay un solo vendedor, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama ese mercado, ese modelo? Monopolio. Monopolio. Mono, uno, polio, poder de uno. Hasta ahora nosotros, cuando vimos el modelo de competencia perfecta, hicimos mucho hincapié de que había muchos oferentes y muchos demandantes. Y el hecho de que hubiera muchos oferentes, la acción de uno solo, por ejemplo, que sigo nombrando el cabutiá porque yo miro la lista inteligente y compro en función de la lista inteligente, y uno de los productos que está en temporada es el cabutiá. Entonces, el hecho de que un productor de cabutiá decida aumentar 20 hectáreas más,
de producción de Cabutiá, en el modelo de competencia perfecta no iba a influir en nada en el nivel de precio. Pero, en un monopolio, al haber un solo productor, ingresa un concepto que es vital para entender por qué el monopolio persiste, y es lo que se llama el poder de mercado. Por lo tanto, el monopolista lo que tiene es poder de mercado. Ahora hay que ver qué quiere decir tener poder de mercado. ¿Alguna idea? Piensen en los monopolios de Uruguay. O sea, ¿qué significará tener poder de mercado? Que no tiene competencia. No tiene competencia. Entonces, ¿qué puede hacer? Subir o bajar el precio dependiendo de las ganas que tenga. Bien, en criollo lo dijiste, y enojada aparte. Lo que no va a pasar es, o sea, dijiste bajar el precio. Bueno, está. Yo quise ser benevolente. Está. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir eso que dijo Atalía así en términos criollos? Tener poder de mercado, el monopolista lo que tiene es el poder de fijar un precio por encima de equilibrio. ¿Sí? Porque al ser el único productor, controla la producción, ¿sí? Y por lo tanto, ¿se acuerdan que el mercado analiza dos variables, precio-cantidad? Tiene poder en las dos cosas, pero básicamente lo que tiene es, cuando llamamos tiene poder de mercado, es porque puede fijar un precio distinto al de equilibrio. Y Atali tuvo un momento de benevolencia, como dijo ella, normalmente el monopolista va a ponerlo por encima del precio de mercado, si fuera un mercado competitivo. Porque es importante recalcar, por más que sea obvio, de que no tiene competencia. Y no solo no tiene competencia, o sea, no hay otros productores, sino que no hay bienes sustitutos de lo que produce. O sea, no existe en el mercado nada que pueda sustituir lo que él ofrece. El tema de los monopolios, ¿sí? Existen, obviamente, pero tienen una característica en el siglo XX y en el siglo, lo que llamamos el siglo XXI, y es que normalmente, o sea, a ver, díganme monopolios en Uruguay que conozcan. ANCAP. OCE. ¿ANCAP en qué área? Bueno, combustible. En la nafta, que es lo que me afecta a mí. No. Tiene el monopolio en, me sale destilación y no se dice, en la... Convertir... ¡Ay! Se me fue la palabra. Bueno. Bien. ANCAP. Muy bien. No sé si fuiste vos, Gabriel, o Yamandú, dijo OCE. ¿No? Sí, profe. No, yo no, capaz que llamo. Dale. OCE. O sea, el agua potable en Uruguay es un monopolio, ¿sí? ¿Qué otro monopolio conocen? La energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿quién es? UTE. UTE. ¿Algún otro? La telefonía fija. La telefonía fija, ¿sí? Bien. ¿Qué características tienen esos monopolios que nombramos y que nombraron ustedes? Son todos públicos. Son todos públicos. ¿Qué quiere decir ser públicos? Que son del Estado, ¿sí? Mayoritariamente en el mundo los monopolios están bajo control estatal. Ahora después vamos a ver por qué, no es casual. ¿Sí? Pero vamos a entender, a empezar a razonar por qué puede formarse un monopolio. Por alguna razón se forman. Por algo es el hincapié de que el monopolio, como lo conocemos mayoritariamente ahora, el estatal, surge
en el siglo XX y sigue en el siglo XXI, pero antes existían monopolios, solamente que no tenían casi carácter estatal. Las razones por las cuales puede surgir un monopolio, a ver, ¿cuáles se les ocurre? ¿Cuál puede ser? Hay unas 4 razones más o menos por las cuales puede surgir el monopolio. Están muy haraganes, no están leyendo los materiales. Porque el oligopolio como que se desarma, algo así. O sea, como empiezan a competir tanto que uno gana. Bien, el oligopolio es, hay pocos en el mercado y uno, por ejemplo, según vos, podría absorber, a través de estrategias comerciales, absorber el total del mercado. O sea, los otros pierden la competencia y queda uno como dominante en el mercado. Es una buena opción. ¿Y por qué podría pasar eso? ¿Por qué un oligopolista? El oligopolio es el próximo modelo que vamos a ver, en donde los oferentes son muy pocos. Por ejemplo, en Uruguay la telefonía celular, que son 3 nada más. ¿Por qué, Antonella, cómo podría pasar de Antel, Claro y Movistar a convertirse, eso que es un oligopolio, a convertirse en un monopolio? Uno de los 3 controla todo Porque el mercado. cada empresa tiene como su propia política, entonces se manejan con sus propias reglas. Sí, pero tú dijiste que una forma de formarse un monopolio puede ser porque los oligopolistas se comen entre ellos y queda uno solo. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la cual, después vamos a ver qué cosas hacen los oligopolistas para que no pase lo que está diciendo Antonella? Por ejemplo, puede pasar de que den un servicio tan bueno que todos vayamos a ese. Bien, viene por ahí. O que compren sus compañías también, que uno de ellos compre a los demás. Sí, pero para lograr eso debe tener un nivel de recursos que, o sea, para que los otros 2, en este caso, acepten retirarse del mercado, van a hacer pesar su fracción de mercado que tienen, y entonces puede ser que no sea tan rentable para uno solo comprar. Pero una de las razones por las cuales se forman monopolios es porque uno logre en una competencia, en un mercado competitivo, sea de muchos oferentes o de pocos, como puede ser un oligopolio, es que uno logre una supremacía tecnológica. Entonces, un poquito por donde venía Tali diciendo, bueno, es tan bueno el servicio que todos se irían. Ahí no solo sería el servicio, sino que, no sé, yo que se voy a inventar algo, que una de las empresas desarrolle un celular que con el parpadeo de los ojos responda a todas las funciones. Yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, porque uno ya no quiere ni soñar lo que puede pasar, porque va a pasar. Entonces, en ese caso, se forma un monopolio porque el avance tecnológico que logra uno deja atrás, y entonces dejan de ser atrayentes, y un poco lo que decía Tali, los demandantes se empiezan a ir hacia el otro. Por ejemplo, unir este concepto de un avance tecnológico, lo podemos ver un poco en la historia, y es cuando, por ejemplo, que no logró un monopolio, pero logró un poder de mercado fenomenal, o sea que no lo estoy definiendo como un monopolio, pero para que vean cómo un avance tecnológico hizo que se comiera casi todo el mercado, fue Ford, Henry Ford con sus autos. En realidad no fue los autos lo que hizo que él dominara el mercado. El avance tecnológico que él instrumentó fue una forma de producir. Él inventó la línea de montaje. La línea de montaje es lo que nosotros ahora ya estamos acostumbrados de ver, en donde el que se mueve es el producto y no el trabajador, y hoy en día
la robotización continúa el concepto de línea de montaje. Por lo tanto, Ford lo que consiguió con ese avance tecnológico, porque ya ven, lo que él hizo fue un avance en el modo de producción, en la administración, ¿sí? de ese modo de producción, lo que hizo, lo que logró con ese avance tecnológico fue abaratar costos en forma brutal. Y al abaratar esos costos, logró, ¿sí? dominar casi todo el mercado de automóviles. No logró un monopolio, pero lo logró. Hizo que aumentara muchísimo su participación en el mercado. Ahora, esa es una de las razones por las cuales surge un monopolio, ese avance tecnológico, ese dominio tecnológico. Pero va de la mano de otra cosa, y es lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo. Hoy en día el mundo está con el tema de las vacunas contra el coronavirus. ¿Y cuál es el gran problema que se está enfrentando el mundo, para variar, con las vacunas? Su efectividad. Laboratorios quieren sacar Efectividad, beneficios. dice Antonella. Vamos Creo a que, suponer no sé que, si entendí la pregunta, por eso. o sea, hoy, ¿sí? El mundo necesita vacunas, las que se hayan producido, ¿no? La Sí. Pfizer, la Moderna, la Sinovac, la Johnson & Johnson, la AstraZeneca, la Sputnik, ¿no? Todas las que andan en la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que están teniendo los Que hay distintos escasez. países para... Y aparte Es no es la- lo mismo lo que obtuvo Francia que lo que obtuvo el Congo. es Sí, ¿cómo es llamando. que se le dice? Tengo ahí estaba leyendo eso el otro día. Sí. A ver. Eh, Aunque no te salga la palabra, decime la idea. no, porque las farmacéuticas tienen Ahí va. el, Patente. la patente, eso mismo. La patente Que no es la patente del auto. de la vacuna, entonces se hace que acapare, o sea, que los países se adapten a lo que ellas impongan, como quien dice. Y este O sea, muchacho, el presidente de Estados Unidos, estaba con ganas, ¿no?, de hacer claro. un cambio ahí, por eso vi esa noticia ahí. Sí, sí, sí. El tema de traje el ejemplo de la situación de las vacunas, es el tema de las patentes. El que patenta algo es dueño de ese conocimiento, ¿sí? Las patentes son generadoras de monopolios. Ahora, el concepto de patente existe a mediados del siglo XIX, que ahora no me puedo acordar el nombre del presidente de Estados Unidos que creó el concepto, y el concepto de patente, si uno lo analiza, no es malo. ¿Qué es lo que se trata de fomentar con la patente? El problema es que unos humanos plantean una cosa y hay otros humanos que son distintos y aprovechan. El concepto de patente es que para fomentar la invención y la creatividad, se le da al creador, al inventor, una exclusividad de su conocimiento, de la aplicación, o sea, para que, yo qué sé, el que patenta, no sé, una lapicera que se recargue de tinta por energía solar, esa patente va a implicar de que si alguien quiere producirla, le va a tener que pagar para que le dé la idea. Es una forma de garantizarle un financiamiento
por lo tanto, un campo que permita la investigación, que sea atractivo, pero no solo por la ganancia, sino para que la persona que se dedica o que tiene una idea, ¿sí?, pueda proseguir creando. Un ejemplo muy claro de patente, para salir un poquito del tema estrictamente comercial y de producción, son los libros, el derecho de autor. El derecho de autor es un monopolio. O sea, el autor es dueño de esa obra, ¿no? Tiene el monopolio. Nadie lo puede plagiar. O sea, lo pueden plagiar, pero es un delito, ¿sí? O, por ejemplo, los autores de canciones, ¿no? Tienen su patente, que es el derecho de autor, que por ejemplo acá en Uruguay lo cobra Agadu, ¿no? Cuando cada vez que suena una canción en un medio, o en un cumpleaños, o en una fiesta, bueno, hay que pagar. Entonces, el problema es, o sea, las patentes, las leyes de patentes, le dan al que patenta un X tiempo de propiedad exclusiva. Entonces, el problema que estamos teniendo, y que siempre se tiene, lo que pasa es que tal vez dense cuenta que la última pandemia mundial fue terminando la Primera Guerra Mundial, hace un siglo. Después no hubo una pandemia global. Sí ha habido epidemias, pero no una pandemia global. Entonces, lo que está pasando ahora, que es lo que leyó Yamandu, es que los productores de las vacunas, los laboratorios, son los dueños del conocimiento. Entonces, Pfizer, que aparte generó una tecnología diferente, es dueña de eso. Entonces, lo mismo pasa con la Sinovac, o sea, cada uno es dueño de ese conocimiento. Por lo tanto, lo puede vender al precio que se le ocurra. Lo que hoy se está tratando de negociar, que para mí suerte en pila, es que se libere por un X tiempo las patentes para que se pueda aumentar la producción. ¿Por qué? Porque va a venir el laboratorio A, que no inventó nada, va a tomar la fórmula y va a empezar a producir, ¿sí? Entonces, hay un problema de volumen de producción, porque no nos dan abasto en la producción, y también lo que se está dando, que es lo humanamente preocupante, es la distribución, ¿sí? O sea, a ciertas zonas del mundo no están llegando las vacunas, porque no las pueden comprar. O sea, si pensamos, por ejemplo, en países en donde la pobreza del Estado es tan grande, que hay niños que mueren de enfermedades que en Uruguay están erradicadas, que son de una simple vacuna, ¿sí? Que se le da a un bebé y ya está. Entonces, el concepto de patente genera monopolio. Lo que está tratando de hacer Biden, que es el presidente de Estados Unidos, es tratar de quitar ese poder de las patentes, pero no sé. Por ejemplo, ven cómo se genera también el monopolio, y en el tema de las vacunas del coronavirus se dio una combinación, por ejemplo, de la necesidad de financiar a los laboratorios, o sea, a los cerebros que tienen los laboratorios, para que aceleraran y pudieran investigar. Y tenemos un ejemplo. Israel tiene casi toda su población ya inmunizada. ¿Por qué? Porque fue el que le dio la mayor financiación a Pfizer, a cambio de que cuando estuviera la vacuna,
le mandaran todas las que pudieran. Y fue lo que pasó, y es lo que está pasando. Pero bueno, eso por un lado. Otra forma de que surja un monopolio es cuando lo que se llama el monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Es las empresas, por ejemplo, que ustedes nombraron en Uruguay. UTE, OCE, Antel en la telefonía fija. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí el costo de brindar ese servicio, el costo de instalar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la construcción de las represas para generar energía eléctrica. Piensen en toda me sale tubería y no se dice, no me acuerdo, toda instalación. La instalación, sí, pero se le dice de otra manera, toda la canalización. ¿Cómo? Cañerías. Todas las cañerías, sí, pero tiene un nombre. Bueno, todo lo que se tiene que construir para que el agua potable llegue a todos lados. Eso es un costo tan grande que implica que el que lo haga va a generar el monopolio. ¿Por qué? Porque si supongamos que se hace toda la instalación sanitaria, que no se dice así, de todo el país, ¿no? Lo hace una empresa privada. Y viene otra y dice, yo también quiero entrar en el negocio. Va a tener que hacer la misma inversión que el otro, y seguramente los caños van a correr en paralelo, con la diferencia que el otro, que lo hizo primero, ya es dueño de la mayor porcentaje del mercado. Entonces, que viene después, que tiene que hacer la misma inversión, no le conviene, porque no va a tener clientes suficientes para solventar esa inversión brutal. Entonces, esos son monopolios naturales, porque es tan grande el costo de instalarse y que tienen otra característica esos monopolios naturales, que normalmente, como les dije, ustedes mismos lo nombraron, son estatales. ¿Y por qué son estatales? Porque lo que se busca también es que esos servicios tienen que llegar, o sea, son los servicios que podríamos considerar. Llenar las arcas del Estado, ¿verdad? De alguna manera, ¿o no? No, pero no solo llenar las arcas del mercado, sino que, Hay que Gabriel, llegar a todo el mundo. No. o sea, se busca que esos servicios que son esenciales lleguen a la mayor cantidad de la población. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que lograr con ese monopolio? No solo dar el servicio, sino que poder controlar las tarifas para que pueda, o sea, las empresas públicas tienen que tener por lo menos igualar los costos, pero no es su objetivo máximo obtener ganancias, sino poder abarcar a la mayor cantidad de la población en el servicio. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en el alumbrado público, ¿sí? Que es intentar de que llegue a la mayor cantidad. ¿Y qué pasa? Esos negocios de repente no son rentables para un privado, entonces no lo da. Entonces ahí por eso entra el Estado y dice, no, tenemos que procurar la mayor cantidad de distribución de agua potable. Y ustedes me pueden decir, pero ¿y por qué al Estado le va a importar? Es tan importante que se llegue a la mayor cantidad de población con agua potable. Y al Estado le va a interesar, porque cuanto menos agua potable llegue, más posibilidades de enfermedades por no tener agua potable. Y que la gente se enferme, sale plata. Pero no solo al Estado, sino a la economía en general, ¿sí? Por ejemplo, muchas políticas públicas podríamos pensar, por ejemplo, el Estado tiene el monopolio de la justicia y de la seguridad. Son dos servicios que son monopólicos, los tiene el Estado, y solo los tiene el Estado, porque piensen ustedes en una justicia privada, ¿no? ¿Y por qué tienen el Estado ese monopolio?
porque bueno, no le va a dar el poder de las armas a los privados. Y la justicia tiene que llegar a todo el mundo, ¿sí? Y tiene que ser dentro de determinados parámetros y dentro de determinados valores que están definidos en cada cultura. Entonces, el monopolio, obviamente que esas empresas que nombramos, por algo se le dice empresas públicas, tienen que tener, ante todo, más que ganancia que la van a generar, es eficiencia, ¿sí? Que, por ejemplo, hace un mes, yo llamé, otros vecinos del edificio también llamaron, porque teníamos, no en la puerta del edificio, pero en la vereda, un caño roto y salía agua, no una catarata infernal, pero salía permanentemente agua, estaba roto un caño. Llamamos a OCE. Bueno, vinieron hace un mes, después de varios reclamos. Eso es una ineficiencia de ese monopolio. ¿Por qué? Bueno, de repente por el tema de la pandemia hay menos personal, pero estuvimos tirando todos, o sea, en el sentido de empresa estatal somos todos, litros y litros y litros de un bien preciado que es el agua potable. Entonces, el monopolio natural se da, entonces, básicamente por el volumen de operación, ¿sí? Y por el tipo de servicio que está asociado, ¿sí? Y después tenemos también el monopolio, que ya es más poco probable que se dé a esta altura de la historia, y es el control de un factor productivo. Cuando una empresa, ¿sí? Es dueña de ese factor productivo en una zona X, y por lo tanto nadie puede acceder a él, y es monopólica, por lo tanto, en eso. No sé, por ejemplo, es muy difícil que eso exista, porque justamente el Estado va a evitar, supónganse que, no sé, que una persona es dueña de tierras, y en su tierra está el único pozo de agua potable. No, no lo van a dejar. El Estado no va a dejar que esa persona sea monopólica del agua potable del país, ¿sí? Y por último, ya vamos a ir terminando porque se va a terminar el tiempo, el otro forma de monopolio es el que está creado por el mismo Estado, que es el caso de las patentes. O sea, a través de una ley, ¿sí? Porque la patente se creó por ley, es cuando el Estado crea específicamente, por ley, un monopolio. Ahora sí, abuelo de pájaro, se me ocurre el monopolio que tiene Rutas del Este, creo que se llama, no me puedo acordar, de los peajes, los peajes privados. Eso es un monopolio. ¿Por qué? Porque el Estado le dio el derecho a X años de cobrar el peaje a cambio de cuando en su momento hicieron las obras de doble... ¡Ay, estoy de terror hoy! De doble ruta, Doble vía. Eso, doble vía. Ahí el Estado crea un monopolio. Bueno, chicos, se va a ir terminando. Lean, por favor, el material de monopolio. Tienen un videíto también. Y después van a tener el videíto de nuestra clase. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Que descansen. Chao, profe. Chao, chao. La semana que viene. Chao.